tardes, mi nombre es Claudio Larcón. Hoy voy a hacer una presentación de cómo usar Docker para Automation para la Mega Testing Week de este año 2020. Yo trabajo como Software Developer Engineer for Testing en Evernote y por lo tanto he tenido que usar varias de las herramientas que voy a mostrar en esta presentación. La presentación consiste en tres partes. La primera es mostrar unas diapositivas de qué es Docker, mi apreciación personal de cuándo usarlo, cuándo no en Automation. Luego va a haber una demo de código donde voy a mostrar cómo generar la imagen de Docker, explicar un poco el código que estoy usando y cómo correr los tests. Y la tercera parte es una demo integrando esta imagen de Docker con Jenkins de manera de mostrar cómo se puede correr esto en Continuous Integration. ¿Qué es Docker? Docker es un proyecto open source que automatiza el despliegue de aplicaciones en contenedores. Un contenedor es un conjunto de archivos y estados en el cual un programa puede ejecutarse. En general, las imágenes de Docker se utilizan para eh, levantar aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación web, puedo levantarla en un Docker, puedo levantar el frontend, el backend y la base de datos, o si es que se quiere mayor modularidad, podría levantar un Docker con la base de datos, un Docker con el frontend y un Docker con el backend. Ese es el uso principal que se le da actualmente. Bueno, una de las grandes características es que ocupa menos recursos que una máquina virtual porque funciona como un proceso dentro del sistema operativo en el cual se está corriendo en la máquina. ¿Cuándo usar Docker? ¿Por qué usar Docker? Porque una de las grandes ventajas es que permite reproducir un ambiente limpio de manera rápida. Para Automation esto es muy importante porque permite hacer depuración mucho más asertiva y confiable que estar configurando, por ejemplo, distintas carpetas o distintos computadores con las distintas versiones o con los cambios del programa. La otra ventaja que tiene Docker es que es portable, al igual que una máquina virtual, y en términos de instancia de producción es escalable para cuando se utiliza en testing. La escalabilidad va en el sentido de que se puede configurar Docker para correr varias instancias en paralelo y, por ejemplo, hacer pruebas de carga. Entonces, yo no necesito estar configurando una máquina con muchas variables de entorno y nada, sino que solamente yo puedo levantar varias instancias de Docker que corran todo al mismo test en paralelo y puedo hacer una prueba de carga. Y como ya expliqué anteriormente, usa menos recursos que una máquina virtual, por lo tanto, me permite tener varias instancias corriendo en mi máquina local o en el cloud también se pueden correr varias instancias, por lo tanto el costo va a ser menor. Cuando usar Docker, uno de los casos principales es cuando ya hay un contenedor Docker que se quiere probar. Por ejemplo, si yo tengo mi aplicación web en Docker y quiero correr test de Selenium o de Cypress, entonces yo tomo mi imagen Docker, a partir de esa yo heredo mi instancia de test y corro los tests ahí. Y no necesito estar instalando la instancia o estar haciendo otras configuraciones más complicadas. El otro caso muy utilizado y que todos los testers de una automatización le ocurre es que se puede utilizar Docker cuando los tests funcionan en mi máquina pero no funcionan en Continuous Integration o cuando funcionan en Continuous Integration pero no funcionan en mi máquina. Y en ese caso, mi recomendación es tomar la instancia de Docker y utilizarla para tanto Continuous Integration como para testeo local. De manera de que, como dije anteriormente, el entorno sea reproducible, por lo tanto, se pueda saber claramente si es que algo falla, la causa por la cual está fallando. El otro caso, debido a que son archivos de configuración, un caso para usar es cuando la configuración es muy complicada o incompatible con mi máquina. Por ejemplo, si yo estoy usando Windows o Mac,
En ese caso, podría usar Docker para correr alguna instancia en Linux. También sí que yo tengo un sabor de Linux diferente al que se está usando en producción. Por ejemplo, yo podría tener instalado Ubuntu y en la instancia de Docker se utiliza Red Hat o Fedora u otro sistema. La otra ventaja, y que bueno, aquí yo no voy a entrar mucho en detalle, es cuando se pueden hacer pruebas funcionales entre microservicios. Como mencioné anteriormente, si yo tengo un sistema en el cual tengo una instancia de base de datos, una instancia de frontend y una instancia de backend, yo podría agregar una instancia de test que se comunique a a todas estas contenedores Docker y por lo tanto correr las pruebas allí sin tener que estar haciendo configuraciones locales. Y eso por supuesto también se puede correr en el cloud, en Amazon, en Google, eh, y por lo tanto me permite también tener repetibilidad del entorno. Y la otra ventaja que lo voy a mostrar en la demo es para probar diferentes versiones de código. En particular, por ejemplo, si yo estoy usando un sistema en el cual tengo la versión 1 funciona y la versión 2 no funciona, yo podría tener una instancia de Docker con ambas versiones, una instancia para cada versión, y comparar los resultados. Cuando yo sugiero o cuando yo estoy en la postura de no usar Docker, en particular cuando el test es muy simple, porque a pesar de que ocupa menos recursos que una máquina virtual, ocupa mucho más proceso que un proceso, mucho más recursos que un proceso, por lo tanto, eh, si el test es muy simple, no tiene mucho sentido utilizar Docker. La otra ventaja, el otro caso, perdón, es cuando no usar Docker es también cuando no se requieren pruebas en múltiples sistemas operativos. Por ejemplo, si yo tengo que correr las pruebas solamente en Linux y todo mi ecosistema está en Linux, por ejemplo, como que todo está en Ubuntu o en Debian, no tiene mucho sentido correr una instancia de Docker si es que el encapsulamiento de la aplicación no lo requiere. Y el otro caso que se complica bastante, que es cuando se corren pruebas gráficas. En particular, si yo, por ejemplo, quisiera probar Microsoft Word en Windows a través de una instancia de Docker, es muy complicado hacerlo. En esos casos recomiendo directamente usar una máquina virtual, de manera que el entorno gráfico esté correctamente eh, configurado y que funcione adecuadamente. Eh, lo que sí, hay una excepción en la cual, si por ejemplo yo estoy usando Selenium o Cypress y el modo headless funciona, tal como dijeron en otras charlas los días anteriores, yo podría tomar una instancia de Docker y correr Selenium o Cypress en modo headless y va a funcionar. El otro caso es cuando se puede usar un virtual frame buffer y en ese caso también se podría utilizar Docker, eh, dado que el manejo de la interfaz gráfica lo hace el virtual frame buffer. Ahora, ¿cómo conectar la ejecución de pruebas a Docker? En general, la ejecución de pruebas consiste en tres partes. Una es preparar el ambiente, la siguiente es correr pruebas y obtener los reportes. Para preparar el ambiente, lo que se hace es configurar el archivo Dockerfile, que contiene toda la configuración que se va a hacer para el test. La ejecución de pruebas se hace con Docker Run y para obtener los reportes, dado que va a quedar los resultados en mi contenedor, tengo que ocupar Docker CP o Docker Copy, que es lo que uno toma en resumen es tomar eh, los resultados que generó el test y copiarlos de vuelta a mi máquina local o en el caso que voy a mostrar la demo a Jenkins para que se procesen esos resultados. Ahora voy a hacer una demo. La demo consiste en eh, una, eh, un caso en el cual yo tengo que correr mi instancia en Linux, que ya tengo una instancia de Docker ya creada en producción, pero el sistema operativo no es Linux, en mi caso es Mac,
y por lo tanto yo quiero ver que los tests funcionen adecuadamente en la máquina de Linux. El código que voy a hacer de demostración está escrito en Python y ocupa la biblioteca Spicy, que es para la biblioteca para procesamiento de lenguaje natural. Voy a explicar un poco más en detalle con el código. Y la imagen de test ocupa PyTest para ejecutarse. Se hereda de la imagen de código y la configuración que yo tengo, que bueno, está en el repo de GitHub que está aquí en la diapositiva, permite correr los tests con parámetros. Entonces ahora voy a mostrar el código. Primero voy a mostrar el Dockerfile del archivo de código. ¿Ya? Como les dije, esto está en el repositorio. Bueno, si tienen alguna duda pueden hacer las consultas en el repositorio mismo o en los comentarios del video. Entonces, lo primero que se hace es tomar una imagen de Docker que contenga Python 3.8 en este caso. Alpine es una versión reducida de Linux, por lo tanto, permite ocupar mucho menos recursos. Esta instancia en general ocupa algo así como 50 megabytes, por lo tanto es muy pequeña. Este es el label de la imagen que yo quiero crear y entonces instalo dependencias del sistema, en particular dependencias requeridas para poder eh, instalar Spicy, defino cuál es la instancia de trabajo, luego lo que hago es instalar pip, ¿ya? Esto me permite tener siempre la última versión, luego se instala y además instalo will para poder manejar algunos paquetes de dependencias que Spicy necesita. Luego yo tomo los requerimientos que se ocupan en Python para correr los tests, ya lo instalo y finalmente lo que hago es instalar mi módulo que ocupa Spicy, que es Spice Example. En esta última parte lo que hay es la instalación del corpus. El corpus es una especie de base de datos de los procesadores de lenguaje natural que definen el mapa de palabras en un lenguaje determinado, en un idioma determinado. Entonces, en este caso, estoy instalando la versión en español para la versión de pequeña, reducida, y se instala, bueno, en la documentación de Spicy aparece cómo instalar esto, pero es Spicy Download y va a reemplazar Spicy Corporate. Voy a explicar cómo es el código que voy a usar, que es Spicy Example acá. Y Spicy Example es una clase que lo que tiene es una función parse, que lo que hace es tomar una frase que está en un string y hace un parse. Es bastante simple. Y luego hay una función que a partir de este resultado, de este doc o document, determina si es que hay algún color eh, dentro de las palabras que hay. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto? A partir de una función que lo que determina es si es que una de las palabras es un adjetivo o un pronombre que modifique a otro pronombre, en el cual la versión neutra de la palabra, que se le llama lematización, esté en la lista de colores que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo la pelota es roja, va a empezar a buscar la pelota es roja, y cuando llegue a roja va a determinar que va a ser un pronombre que modifica a pelota y su lematización, que es rojo, hace neutralización de género, está dentro de la lista, por lo tanto va a devolver true. Eso es principalmente lo que hace esta función, que es bastante simple, pero también puede manejar, se puede extender esto para manejar patrones y otras cosas de texto.
Entonces voy a mostrar los tests que voy a usar. Eh, este es un test que crea space example, genera el objeto y luego empieza a correr distintos tests. Entonces empieza, por ejemplo, en este caso, está esperando que eh, eh, se encuentre un color, en este caso roja, lo mismo para azul, pero no, por ejemplo, para grande, porque grande no es un color, a pesar de que es un adjetivo que modifica a pelota. En este caso, como no está en la lista de colores, entonces esto no debería esperar a que estuviera resultado. Lo mismo para dulce, en este caso de la naranja dulce, y en este caso en particular de la naranja, naranja es un sujeto que no está modificando a nadie, a diferencia de este, por ejemplo, que dice color naranja. Entonces, naranja modifica a color, a pesar de que es un sustantivo, por lo tanto en este caso sí funciona y en este caso no funciona. Y lo mismo para roja acá, que no se espera que roja modifique a camiseta de Chile en este caso. Y en este caso no se encuentra porque roja en este caso se toma como un sustantivo, digamos, aislado, como sustantivo principal. ¿Ya? Por supuesto, todos estos procesadores de lenguaje natural tienen temas con la interpretación de lo que se toma en cada texto. Por lo tanto, si ya para los humanos es complicado determinar si este roja debería tomarse como color o no, para un computador o para una biblioteca es mucho más complicado. Por lo tanto, se espera que estos procesadores de lenguaje natural estén sujetos a cierto error de procesamiento. Estos son los tests que voy a correr en la primera instancia. En la segunda parte, cuando yo muestre cómo configurar la ejecución, voy a correr estos otros tests, ya que lo que hace es utilizar un texto mucho más largo, que es de la novela Subterra, que la obtuve de Wikimedia, y por lo tanto tiene mayor cantidad de texto, pero hago el mismo contenido. O sea, abro el archivo, obtengo el documento y luego verifico si alguno de esos objetos tiene un color o no. Y el test de performance, que en este caso está a modo demostrativo, lo que hace es tomar un rango de repeticiones y se corre el test largo. No es más complicado que eso. ¿Ya? Entonces, ahora voy a mostrar cómo generar las instancias de Docker. Entonces, lo primero es correr space example, ya que lo que va a hacer es correr este Dockerfile que está acá, perdón, este Dockerfile que está acá, ya. Para cada uno de estos pasos de aquí va a generar lo que en Docker le llaman layer, y los layers lo que hacen es ver si hay modificaciones respecto a lo que ya se ejecutó previamente y por lo tanto empieza a ejecutar los pasos. Si los pasos ya se ejecutaron en alguna vez que se corrió anteriormente el, el comando, se los va a saltar. Entonces ahora les voy a mostrar cómo funciona esto. Aquí voy a generar la imagen de código que se llama Space Example. ¿Ya? Si se fijan, lo hizo todo en el caché porque ya estaba todo ejecutado. Ahora voy a correr la instancia de test. Y esta instancia de test lo que tiene relevante es que, si se fijan acá arriba, yo le puse como este es un argumento que se le llama tag, y este tag yo le puse space example, y el space example test parte de la imagen space example que yo puse acá. Por lo tanto, yo cuando lo ejecute, va a tomar la imagen que ya se generó previamente. ¿Ya? En este caso, eh, también ya lo había ejecutado previamente, por lo tanto, partió desde el caché y en este caso lo que me faltó, ejecutó nuevamente el archivo Dockerfile, tengo que pasarle el archivo
Dockerfile. Ahora sí. ¿Ya? Y en este caso, lo que hizo fue tomar, igual que la línea de acá, de test spice example, spice example test. Y luego empezó a ejecutar cada test que ya lo tenía visto de antes. Es importante cuando yo tengo varios archivos Dockerfile, por ejemplo, acá yo tengo dos archivos Dockerfile, de entregárselos, de decirle cuál archivo usar a partir del argumento "-f". ¿Ya? Entonces ahora, para ejecutar los tests, yo voy a ocupar docker run y voy a ocupar las variables que están por defecto definidas acá. En particular, lo que va a hacer aquí es correr este test1.py que queda definido por test. Entonces yo voy a correr space example test y va a correr test1. ¿Ya? Y test1 tiene 7 ítems que son los que se han definido acá, que son estos 7 tests. Y corre bastante bien. Ahora, si yo quiero correr otro test, lo que tengo que hacer es definir un argumento que se llama env, en el cual tengo que, como dice aquí en el test Dockerfile, pasarle otro test. ¿Ya? Y si se fijan un poco en detalle, este workdir está en test y se están copiando todo lo que está en space text test en esa ruta. Por lo tanto, si yo quiero ocupar otro test en este caso, tengo que solamente poner el nombre del test y no toda la ruta completa porque ya estoy en el instancia de Docker, esto está en mi carpeta local. Entonces ahora yo voy a correr test on. Y ahí, si se fijan, corrió test long. En el caso de versionamiento, que es lo que voy a mostrar ahora, lo que se hace es cuando yo le defino en build el tag, acá yo le pongo, por ejemplo, la versión. Voy a poner a este que se acaba de generar la versión 1. ¿Ya? Y voy a modificar test 1 para que en este caso falle este test. Voy a guardar y a este le voy a poner versión 2. Dado que cambió el archivo, empezó a regenerar cosas del archivo de Docker. Entonces ahora, si yo por ejemplo quiero correr example test, yo acá obviamente le tengo que dar la versión la versión que yo le puse acá, y esto debería fallar. Falló el test 1. Sin embargo, si yo corro la versión 1, que era la que tenía antes de hacer el cambio, funciona sin problema. Y esto es la forma en que yo puedo tener versionamiento. Entonces, si, por ejemplo, en Google Cloud yo tengo un repositorio de Docker, puedo tomar versión antigua y por lo tanto correr estas versiones antiguas para determinar dónde se generó el error. Ahora voy a hacer la demo con Jenkins. Voy a explicar un poco de qué se trata. Lo que voy a hacer es tomar un pipeline de Jenkins en el cual se genera, se hace los siguientes pasos. Se crea, bueno, se baja el repositorio, se crea una instancia de Docker, se ejecutan los tests en esta instancia, se copian los resultados y luego se publican los resultados en Jenkins. ¿Ya? Como dije anteriormente, cuando uno ejecuta todos estos tests, los resultados de los tests quedan dentro de la instancia de Docker. Por lo tanto, para poder publicarlos en Jenkins, yo tengo que tomarlos desde la instancia de Docker y copiarlos a Jenkins. Em, y eso es lo que voy a mostrar en el Jenkins file que está actualmente en la demo que voy a mostrar. Entonces, este es el archivo esta es la configuración de Jenkins en mi máquina local. ¿Ya?
tengo configurado un job de GitHub que permite conectarse a una cuenta de GitHub y obtener todos los repositorios que coincidan con cierto patrón. Voy a mostrar un poco aquí adentro para explicar. Entonces, es un proyecto de GitHub con mi cuenta Clalarco y bueno, la clave que ocupo. Y eh, busca todos los repositorios que dentro tengan un archivo Jenkins file. Tanto la rama master como la otra rama, en este caso. Acá yo hice un filtro en el cual solamente estoy tomando el repositorio que estoy usando para esta demo, pero si yo no le pusiera ningún filtro, tomaría todos los repositorios que están en esta cuenta. Por lo tanto, me permite, tiene la gran ventaja de que si yo agrego un repositorio nuevo, automáticamente me aparece en esta carpeta de Jenkins, lo cual es bastante ventajoso. Lo mismo para los branches y para los pull requests. Entonces ahora, como yo lo tengo solamente configurado para esta cuenta, lo voy a poner ahí. Si se fijan, tan branches y pull requests. En este caso voy a ocupar la rama master. Y yo he ejecutado bastantes pruebas. Voy a mostrar cómo es el archivo Jenkins file. Este es el repositorio. El archivo Jenkins file lo que tiene son varios pasos de ejecución. Lo primero es obtener el repositorio y construir imágenes de código y de test. En el repositorio de GitHub yo tengo unos scripts que lo que hacen los mismos comandos docker build que ya mostré. Por lo tanto, eh, permite simplificar el pipeline. Luego lo que hago es ejecutar docker run. Le agrego este flag que significa detach, que lo que hace es no mostrar a la consola los resultados, sino que eh, ponerlos en el modo detach y solamente devuelve un identificador del proceso. Ya, la otra diferencia es que yo estoy ocupando un script que se llama runJUnit y este script lo que tiene es tiene dos pasos. Primero, al generar archivo en XML y luego lo que hace es una pausa de 5 minutos. ¿Por qué realizo esto? Porque después que ejecuta los tests, se queda esperando 5 minutos de manera de que Jenkins pueda tomar este archivo y copiarlo a su nodo y publicar los resultados. Esa es la forma en que lo implementé. Hay ciertos plugins de Docker, perdón, de Jenkins que permiten manejar esto de mejor manera, pero como lo que yo quiero es no usar una instancia de Docker como nodo de Jenkins, sino que probar una instancia de Docker, em, ocupé esta estrategia para poder realizar la prueba sobre el contenedor. Entonces, esto lo que hace es tomar este script, ejecutar este comando y obtener el resultado, que es el identificador que yo les mencioné, para copiarlo en Docker Container. Este trim lo que hace es eliminar los saltos de línea y esas cosas para que quede como un string bien formado. Luego hago un retry 10 veces, donde lo que hago es esperar por 30 segundos que este comando se ejecute correctamente. Lo que hace es ejecutar en la variable Docker Container que está acá arriba, ls el archivo results que se genera en este JUnit, de manera de que cuando exista, signifique que ya terminó de ejecutar los tests. Cuando terminó de ejecutar los tests, se va a ir de este retry, va a pasar al paso siguiente, y en el paso siguiente lo que hago es copiar desde Docker Container, en la ruta que está definida en los tests, digamos en el test.dockerfile, el archivo results, y lo copio al workspace de Jenkins. Y cuando ya está listo, detengo la instancia de Docker y publico los resultados. Así es como funciona este job de Jenkins. Por lo tanto, yo acá lo voy a hacer build. Voy a mostrar la consola.
Y aquí en cada paso empieza a ejecutar. Entonces ejecuta build, luego ejecuta, está ejecutando este build space example, ejecuto los pasos, ya, ahora va a generar la imagen de build de test, también genera pasos, ya, y ahora en este paso está ejecutando los tests, ya, y se quedó esperando por 30 segundos. Entonces yo voy a ir acá para mostrar cómo se ve los pasos. Cada uno de estos pasos que estaban en el Jenkins file están descritos aquí arriba, y está esperando a que obtenga los resultados. Esto se demora alrededor de un minuto o algo así. Bueno, aquí dice 30 segundos. Por lo tanto, cuando ya termine, va a tener el contenedor y puedo publicar los resultados. Y aquí ya terminó. Entonces, para ver los resultados, lo que tenemos que hacer es, déjenme, vamos a ver si lo puedo ver acá. No. Lo que uno hace es tomar el último build y ver los resultados. En este caso está test 1 y test long, que fue lo que estaba en en el script que yo le mostré, que está aquí perdón, no está acá, está en source example test run JUnit. Entonces lo que toma es test 1 y test long, y luego se queda esperando. Eso es lo que hace el test. Entonces en este caso se ejecutaron estos dos tests y muestra que todo funcionó, 7 tests en test 1. Jenkins y en general los sistemas de testing no muestran mucha información cuando el test funciona. Y lo mismo para test long. Esa es la demostración de Jenkins. Si tienen alguna duda pueden ponerla en los mensajes del video o directamente la pueden hacer a través del repositorio. Así que muchas gracias y espero que les sirva, y como ya les dije, si tienen alguna duda, háganmela llegar y yo trataré de contestarla de la mejor manera posible.